Soy Juan Carlos Chío, soy periodista de Vanguardia Liberal, más o menos desde hace unos 3 4 meses estoy coordinando la unidad investigativa. Bien, digamos, la Vanguardia Liberal siempre ha tenido una tradición bastante larga en realizar periodismo investigativo, pero digamos, propiamente, digamos, como tener un equipo de unidad investigativa solamente durante 2 o 3 momentos, digamos, en los 100 años que tiene, bueno, 29 años que tiene Vanguardia Liberal, realmente se tuvo un equipo de unidad investigativa. Creo, pues, digamos, la primera gran unidad investigativa que tuvo el periódico fue en la época en la que estaba Silvia Galvis, pues que en esa época estaba trabajando incluso con Carlos Guillermo Martínez, que es uno de los editores aquí del periódico, y en esa época se hizo bastante periodismo de investigación. Pues yo no sé si ustedes sepan, pero por ejemplo Silvia Galvis siempre ha sido como un referente, digamos, a nivel de periodismo aquí en la región. Entre otras cosas estaba casada con Alberto Donadío, que es uno de los creadores de la unidad investigativa del Tiempo, y digamos dentro del círculo que ellos manejaban ahí, pues siempre promovió mucho, digamos, hacer muy buen periodismo o periodismo de profundidad no solamente en la región sino en todo el país. Entonces Alberto Donadío, por ejemplo, es un gran referente, digamos, en ese sentido. Y ese faro que fue Alberto Donadío y que fue en su momento Silvia Galvis, pues ayudaron un poco a marcar el rumbo del tipo de periodismo que se hacía Vanguardia Liberal. En gran parte porque Vanguardia Liberal siempre fue un periódico, digamos, desde que se creó fue un periódico que trató de ir un poco en contra de la tendencia que había en el gobierno. Un poco la historia de Vanguardia Liberal tiene que ver con que en esa época digamos, los gobiernos eran muy conservadores, muy godos, y precisamente el nombre de Vanguardia Liberal, más que tratar de representar el Partido Liberal, lo que quería era como representar las ideas liberales y cómo defender ese tipo de ideas liberales de la sociedad. Y en ese sentido siempre el interés del periódico, si bien no había una unidad investigativa propiamente como tal, en sus comienzos siempre fue un poco de tratar de ir un poco más de lo normal o de la agenda informativa que siempre había, como de contar cosas que la gente normalmente no sabía y que era bueno que supiera, como para el desarrollo, para poder incluso denuncias de corrupción, etc. Y eso se dio, digamos, en la época de Silvia Galvis. Después, cuando Silvia Galvis dejó el periódico, pues se quedó un poco quieto el proceso de la unidad investigativa. Y eso se empezó a retomar después cuando Juan Carlos Gutiérrez llegó acá. Él desde la página de Séptimo Día hizo varias investigaciones. El ejercicio de hacer investigación requiere bastante voluntad de parte de los periodistas que estamos metidos en eso. Porque pues, es un ejercicio de mucha paciencia, de ser muy perseverante, de saber que a veces uno puede estar una semana, 2 semanas buscando información y de pronto no llega a la pista adecuada. De ser todo lo cuidadoso posible, uno sabe que tiene que cuidar la vida de uno sabe que evitar posibles amenazas o demandas. Entonces digamos, los artículos uno procura, digamos, estén blindados, que estén corroborados al 100%. Si uno, en periodismo normal uno tiene que corroborar 1 o 2 veces, aquí 3 o 4 veces una misma información. Y tratar de hacer, digamos, todo lo que le recomiendan a uno para hacer buen periodismo uno tiene que hacer 2 o 3 veces más, digamos, porque incluso uno está afectando la imagen de otra persona, del denunciado. O sea, si haya sido un acto de corrupción, pues uno está tratando digamos, de implicarlo en algún tipo de delito, de alguna conducta irregular. Y si uno no está 100% seguro de lo que uno está asegurando, pues uno puede también estar incurriendo ahí en un problema ético o incluso culpando a alguien de un delito que de pronto no cometió. Entonces ahí en eso uno tiene que tener mucho cuidado. Mi satisfacción es más por el lado del producto que termino sacando. A veces es como si fuera una especie de parto. A veces es un poquito difícil, que uno está, digamos, en el proceso y uno no sabe si va a salir digamos, no siempre una investigación que uno empieza y uno está trabajando va a llegar a buen puerto. Entonces, no. Todo eso uno lo tiene que tener como muy claro. A veces incluso las investigaciones que uno comienza y no necesariamente el resultado es el que uno se imagina. Uno termina consiguiendo información que es distinta a la que uno pensaba. A veces el tipo de denuncias que uno pensaba hacer de pronto no tiene el mismo impacto que uno esperaba.
Entonces, un poco la satisfacción ahí es como el trabajo bien hecho, yo creo. Una de las cosas que necesita la sociedad en este momento es que haya más, no solamente periodismo investigativo, sino que haya más periodismo en profundidad. Lamentablemente, estamos en una época en la que el 90-95% de las noticias que vemos son, de las cosas que vemos en los medios son noticias. Y son noticias cortas, y son noticias que no tienen sino 3 4 párrafos, y a veces la gente ni siquiera lee las notas, sino que leen el titular y leen el primer párrafo y sienten que ya están informados. Y el problema es que la gente con eso no se está informando. Entonces, un poco el ejercicio no solamente de hacer periodismo investigativo, sino también de hacer más crónicas, de hacer más informes, de hacer más reportajes, es que la gente pues entienda un poquito lo que está pasando en la realidad, que tenga un poquito más de contexto, que entienda no solamente qué está pasando, sino que también entienda cómo está pasando, para qué está pasando, por qué está pasando, que eso es como lo más importante de todo. Si yo saco un artículo y que la gente medianamente puede entender un poco más cuál es la coyuntura de lo que ha pasado, pues digamos, pues uno siente un poquito de satisfacción al respecto.